Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, que es conocido, como es sabido internacionalmente, como CSDEN, y en nombre de todo su personal, permítame que mis primeras palabras sean para daros la bienvenida, señora, y resaltar el grandísimo honor que es para nosotros contar con vuestra presencia, acompañándonos en esta actividad académica que nos ocupa en la tarde de hoy. Asimismo, doy la bienvenida a don Carlos Zurita, a los ponentes y a todos los que hoy se encuentran con nosotros. Bueno, como yo creo que es también conocido, este CSDN es un lugar de encuentro donde militares y civiles pueden conocerse e intercambiar opiniones, vivencias y también conocimientos. Pues bien, el tema que hoy nos ocupa es la presentación del cuaderno de estrategia número 187, que lleva por título Geoeconomías del siglo XXI. La obra, según palabras de su coordinador, y abro comillas, se centra en el uso de la economía y más específicamente de las iniciativas comerciales como un instrumento de actores internacionales para defender sus intereses y ganar cotas en el marco de la globalización. Cierro comillas. Para esta presentación tenemos el honor de contar con el coordinador de la obra, don Jordi Marsal Muntalà, muy querido en esta casa por haber ocupado durante varios años el cargo de asesor civil del director del CSDEN, y con algunos autores de los diferentes capítulos que componen este cuaderno de estrategia. Don Eduardo Olier Arenas, presidente del Instituto Choisel, España; don Emilio Ontiveros Baeza, catedrático de Economía de la empresa de la Universidad Autónoma de Madrid y fundador y presidente de Analistas Financieros Internacionales Sociedad Anónima; con don Alfonso Zurita, que es asesor de investigación y análisis económico-social de OHL Concesiones, y con el teniente coronel del Ejército de Tierra, don Francisco Márquez de la Rubia, que es analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Actuará como moderador de esta presentación el general de brigada, don Miguel Ángel Ballesteros, director del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Quisiera finalizar mis palabras reiterando nuestra bienvenida a todos ustedes y agradecimiento por encontrarse entre nosotros aquí en esta aula magna esta tarde. A continuación, sin más dilación, cedo la palabra al moderador. Mi general, ruego tómese la palabra. Muchas gracias, mi general Alteza. Señoras y señores, buenas tardes. Es para mí, como director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, un honor tener de nuevo ocasión de presentar un nuevo cuaderno de estrategia, en este caso dedicado a las geoeconomías del siglo XXI. Es el tercer volumen que dedicamos a temas relacionados con la economía. Los dos anteriores han sido relacionados con la inteligencia económica y en esta ocasión, uniendo dos aspectos que son de gran interés para nosotros, la geopolítica y un aspecto de la geopolítica como es la economía, ha dado lugar a este volumen, las geoeconomías del siglo XXI. No voy a presentar a los ponentes, que ya lo ha hecho el teniente general, pero sí permítanme que agradezca a todos ellos su colaboración, su esfuerzo y su trabajo, que yo creo que es un trabajo enormemente atractivo, interesante, y que yo desde este momento les recomiendo su lectura. Y el formato que vamos a seguir para presentarlo es: yo inicialmente voy a formular una pregunta a cada uno de los autores de la obra, para a continuación darles a ustedes la palabra y que tengan ocasión de preguntarles lo que quieran. Mi recomendación es que aprovechen la ocasión. No es fácil encontrarse con una panoplia de expertos en temas de geoeconomía como la que ustedes tienen aquí delante. Así que sin más dilación les iniciamos el tema, y me gustaría en primer lugar pedirle al coordinador de la obra, que ha hecho la introducción y las conclusiones, a Jordi Marsal, que nos contara un poco la trascendencia, concretamente la importancia de la obra y sobre todo la génesis, porque les voy a contar algo que no solemos contar aquí. ¿Cómo decidimos qué obras trabajamos aquí? Cada año se hacen del orden de unos 13, entre 13 y 15 libros. ¿Cómo decidimos
el tema? Pues es fruto de dos cosas, o de las propias necesidades que detectamos en el Instituto Español de Estudios Estratégicos o en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, o incluso también en el Centro de Conjunto de Coordinación de Doctrina y de Conceptos y Doctrina, o lo que es más frecuente también es que organismos del Ministerio de Defensa, a veces de Exteriores, o de otros organismos, nos pidan algún tipo de análisis, reflexión, etcétera, en cuyo caso abrimos un grupo de trabajo que normalmente concluye en un libro. Pero este no fue el caso. En este caso, la propuesta vino del propio coordinador de la obra, que en ese momento era asesor del teniente general, era asesor civil, ha estado con nosotros, hemos tenido la enorme fortuna de tenerle en esta casa nada menos que 8 años, después de 26 años de experiencia como diputado y considerado uno de los mayores expertos en temas de defensa. Así que, Jordi, me vas a permitir que yo te plantee, yo lo conozco, porque fuiste al quien se lo planteaste, pero yo me gustaría, porque creo que es relevante que cuentes la génesis y la importancia que tiene una obra como esta. Gracias, Infanta, general. En un famoso artículo de los años 90, el politólogo americano Rothbard escribió que en el futuro los conflictos, las guerras, ya no serían tradicionales, ya no serían con armamento, sino que básicamente serían de confrontación económica, y que el gran instrumento para ganar poder entre los países, entre las potencias, sería el uso de la economía. Y entonces puso en marcha el nombre de geoeconomía, como parte o paralelo del concepto de geopolítica. Siempre desde la antigüedad, la economía ha sido un factor necesario para entender los conflictos. Todos los conflictos, las guerras, siempre han tenido un factor económico. Y dentro de la economía, el comercio ha sido un elemento central. Desde la guerra del Peloponeso hasta la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, el factor de los intereses comerciales era un elemento fundamental. Pero en este nuevo siglo, después del fin de la Guerra Fría, estamos asistiendo a unos cambios radicales en el tema de los conflictos, sus formas, sus causas, y sobre todo los instrumentos que se utilizan. Y uno de los instrumentos fundamentales que estamos viendo que las grandes potencias están utilizando en su lucha por ganar espacios de poder son precisamente las iniciativas comerciales. Y estas iniciativas comerciales, evidentemente, son un tema económico, pero tienen consecuencias en el tema de la seguridad. Por lo tanto, parecía interesante hacer un análisis de las principales potencias, qué iniciativas económicas, comerciales, estaban poniendo en marcha en su lucha, en su tensión para dominar esto que hemos llamado la globalización, para tener un mayor poder dentro de la globalización. ¿Y qué consecuencias iba a tener o podía tener para la seguridad en el futuro? Así, teníamos en el caso de China, tal vez el más claro, aunque no el único, el tema de la nueva ruta de la seda. La nueva ruta de la seda, como veremos, es un instrumento económico comercial, pero que tiene unas consecuencias políticas y puede tener unas consecuencias también para la seguridad importantes. O en el momento en que nos planteamos esta obra, en el caso de Estados Unidos, estaba abierta una doble estrategia comercial hacia el Pacífico y hacia el Atlántico, el TTP y el TTIP. Después, a lo largo de la obra, con la nueva administración Trump, esto decayó y se pasó de una estrategia comercial de apertura, de libre comercio, a una estrategia
ya que digo, América primero, y más bien de un relativo aislacionismo. En el caso de Rusia, la propuesta, la iniciativa de la Unión Euroasiática es también un claro ejemplo de cómo Rusia intenta mantener cuotas de poder a través del comercio. La Unión Europea también, aunque en formas distintas, pues también tenía sus iniciativas. Y por lo tanto parecía interesante analizar estas iniciativas y ver qué consecuencias podían tener desde el punto de vista de la seguridad. Para ello necesitábamos a expertos, economistas, pero que también tuviesen una visión geoestratégica y geoeconómica. Y creo que encontramos a los mejores que podíamos tener para realizar este trabajo. Y realmente yo les agradezco, el trabajo es suyo, la idea puede haber sido mía, pero no es nada original tampoco. En cambio, su trabajo sí que contiene muchos elementos de originalidad y son un buen trabajo, un buenísimo trabajo, como ustedes podrán comprobar de su lectura. Desgraciadamente, por cuestiones logísticas y personales, hubo un capítulo que se nos cayó y que no pudimos realizar, que es el caso de Rusia. Por lo tanto, el tema de las iniciativas rusas no aparecen siendo de importancia más allá de algunas referencias muy pequeñas que pueden encontrar en la introducción. Y esto me hace pensar, general, en que en el futuro sería bueno hacer un segundo cuaderno en base a dos elementos. Uno, que faltan, que se podría poner un capítulo de Rusia, pero también de otros países que cada vez están desarrollando más estrategias comerciales como instrumentos de poder. Y pienso en el caso de la India, la gran potencia emergente y más escondida y menos conocida, pero el caso de Turquía también, y el caso de otros países que en una dimensión menor también están haciendo un juego. Hay en este un capítulo también muy importante sobre Iberoamérica, en el cual tiene unas características. Iberoamérica no es una gran potencia, es un conjunto de países. Hay una serie de iniciativas comerciales y económicas distintas que han sido muy bien tratadas. Pero faltan aún, pues, esto que les decía, Rusia, India, Turquía, etc. Y un segundo elemento, si les decía que a lo largo del trabajo Estados Unidos había cambiado sus estrategias, vemos que lo que decimos hoy, pasado mañana, y a veces incluso mañana, ha cambiado tanto que es necesario reescribir. Y por lo tanto, en base a actualización y a añadir nuevos elementos, yo creo que sería positivo pensar en su momento, en el ciclo correspondiente, un nuevo volumen. Y agradecer de nuevo a todos los colaboradores y general por haber sido receptivo a estas ideas que han dado lugar a este cuaderno que les recomiendo su lectura. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Jordi. Y yo estoy seguro que continuando con contar los entresijos de esta casa, allá en otoño, en el mes de octubre aproximadamente, hay una reunión muy importante que llamamos del PAI. El PAI es el Plan Anual de Investigación, donde se decide qué temas se van a trabajar a lo largo de todo el año siguiente. Estoy seguro que en esa reunión, Jordi, va a estar esa propuesta de continuar en esta línea, porque en efecto Luttwak en gran medida tenía razón. Desgraciadamente sigue habiendo guerras con violencia, pero es verdad que los temas económicos juegan cada día un aspecto más relevante. El primer capítulo de la obra está escrito por Eduardo Lier, a mi derecha, y lleva por título La guerra económica, la estrategia comercial de Estados Unidos. El tema de la guerra económica es un concepto acuñado por los franceses, del que
de que probablemente el mayor experto que hay en España es sin duda Eduardo Lier. Y yo le quisiera preguntar a Eduardo, ¿cómo ves tú, qué análisis nos puedes hacer de la guerra económica entre China y Estados Unidos en el contexto monetario? Es decir, yuan versus dólar. Bueno, muchas gracias, mi general, y muchas gracias nuevamente al CSDEN por invitarme a participar en un volumen de estas características. Quería hacer una pequeña introducción porque cuando me invitaron a participar aquí se me ocurrió titular Guerra económica al capítulo. En España tradicionalmente hablar de guerra nos pone muy nerviosos a todos. De hecho, ayer tuvimos una pequeña discusión en una conferencia donde tuvimos la oportunidad también de escuchar a Jordi Marçal. Y efectivamente, hablar de guerra, llegamos a la conclusión incluso que es mejor definir las actividades militares como una especie de ONG. Es decir, es mejor hablar de paz que no de guerra. Y entonces, para tratar de ser un poco contracultural, pensé que había que hablar de guerra, porque lo que existe hoy en día, a mi modo de ver, es una guerra económica, que se traduce a veces en conflictos o en guerras, no voy a decir tradicionales, pero en guerras en las cuales efectivamente muere gente. Es decir, que la guerra de Siria pues es un ejemplo, como fue la Segunda Guerra de Irak, que era básicamente una guerra económica. Es decir, que el origen de la guerra era un problema que tenía que ver con el petróleo. Y hoy en día existen conflictos económicos muy serios, porque, como decía el coordinador de la obra, aquí lo que se está luchando es por la preponderancia o por el dominio de los espacios globales. Es decir, que ya no buscamos espacios territoriales, sino lo que se busca es el dominio global. Y en el dominio global, pues hay dos actores principales, yo diría. Por un lado Estados Unidos y por el otro lado China. Y ahora iré a la pregunta monetaria, que trataré de, aunque aquí hay economistas y estoy acompañado con el profesor Ontiveros, pero trataré de hablar de temas monetarios de una forma más simple. Pero lo que quiero decir es que efectivamente existe una lucha por el dominio de los espacios globales. La forma en que lo hace Estados Unidos es una forma más tradicional, más del estilo de lo que sucedió en la Guerra Fría, es decir, yo voy ocupando los espacios de forma más geográfica, por así decirlo, hago un despliegue militar en todos los lugares y desde el punto de vista económico, pues lanzo mis multinacionales, además del dólar, que es de lo que ahora comentaré brevemente. China, por otro lado, utiliza otras técnicas, que es una técnica más callada, más de poder blando, soft power, que se dice en inglés, y bueno, trata de ir introduciéndose siempre geográficamente en los mercados mediante inversiones. Es decir, que manteniéndose así una posición, digamos, de dominio militar en su zona de influencia, que es lógicamente el sudeste asiático. Lo que sujeta a la economía, pues como lo que hacemos en economía o en el comercio son transacciones, pues para hacer transacciones intercambiamos bienes o servicios, y los bienes o servicios los referimos a una moneda. Es decir, que por lo tanto, cuando compramos algo pagamos con una moneda, no como en la antigüedad, que a lo mejor pues tratábamos, los conquistadores iban a por oro y pagaban con cuentas de colores. Bueno, pues ahora lo que tenemos son monedas. Y la moneda, desde la moneda tradicional, es decir, la divisa dominante en el mundo es el dólar. El dólar, después de la Primera Guerra Mundial, el dólar se convirtió, antes era la libra esterlina, pero después de la Primera Guerra Mundial el Imperio Británico cae y por lo tanto todos los países europeos se endeudan en dólares y encima compran en Estados Unidos, por lo cual tienen que pagar en dólares. Eso sucede después de la Segunda Guerra Mundial, todavía mucho más, y por lo tanto el dólar se convierte en la moneda de referencia. Es decir, que
Al principio, después de la Segunda Guerra Mundial, se hace un acuerdo en el cual, en Bretton Woods, y deciden que, bueno, referenciemos a algo de valor, y en ese caso era el oro, y entonces se referenciaba el dólar al oro, y por lo tanto, pues cuando se compraban dólares, pues era como si se comprara oro. Esto cae en el año 1971, en la época de Nixon, y porque Estados Unidos no podía, eran $35 la onza de oro, y entonces el que tenía dólares lo que quería era oro, y Estados Unidos no tenía suficiente oro para cambiar los dólares. Entonces, lo que se decide es romper el patrón monetario que se llamaba, y se convierte el dólar en el patrón monetario. Es decir, después del año 71, los años 80, el patrón monetario es el dólar. Significa que todo lo que masivamente se compra y se vende en el mundo se hace en dólares. El petróleo se hace en dólares, el trigo se hace en dólares, el café se hace en dólares, y todo, básicamente el 85% del comercio mundial se hace en dólares. En el año 2000, 2001, como saben, aparece el euro, con la idea de, bueno, vamos a tener una moneda europea. Yo recuerdo que hace años en el petróleo todo era dólar, salvo el marco alemán, que era para un producto que sale del petróleo que se llama el etileno, y el etileno vale para hacer plásticos. Entonces, bueno, el etileno ya se vende y se compra en dólares. Es decir que... Y entonces, con la globalización, con esto que estoy diciendo, China pues empieza a ser el país, digamos, un país comunista que apuesta por la economía de mercado, y entonces se convierte en la fábrica del mundo. Es decir, así es como China se convierte en la fábrica del mundo, y por lo tanto ellos tienen una moneda que es el yuan o renminbi, pero no es una moneda global. En cambio, China y Estados Unidos lo que tienen, las fábricas, digamos, están en China, y por lo tanto Estados Unidos lo que compra son productos chinos. Al comprar productos chinos, pues ¿cómo se paga en Estados Unidos? En Estados Unidos se paga en dólares. Luego, por lo tanto, esas empresas que lo que hacen es vender en Estados Unidos, si son chinas, cuando se llevan los pantalones Levi's, que por cierto he leído que van a empezar a fabricarse en Valencia, cosa que me he puesto muy contento, porque alrededor de China luego vino Bangladesh y vinieron todos aquellos países, digamos, haciendo la competencia a Inditex, por así decirlo, porque las grandes fábricas textiles están allí. Pero bueno, he leído que se mueven quizás también por esto, por la repatriación de dólares, que luego, si cabe, hablamos. Entonces, para hacerlo simple, las fábricas chinas, cuando venden a Estados Unidos, venden en dólares, y entonces esos dólares ellos los repatrian y se los vuelven a China. ¿Qué es lo que ocurre? Que en China no se funciona en dólares, se funciona en yuanes. Entonces lo que se hace, esos dólares se transforman en yuanes en China, por lo tanto en China crecen los yuanes. Pero cuando uno compra algo a otro, lo que se trata es de que sea barato. Quiere decir que lo que ha habido durante los últimos años, China ha tratado que su moneda esté muy devaluada con respecto al dólar, para poder vender sus productos más baratos en Estados Unidos. Cuando todos esos dólares se van a China y se transforman en yuanes, ¿qué es lo que hacen los chinos? Pues los chinos lo que hacen es comprar dólares. Entonces, en este momento, claro, pues si hay muchos yuanes, lógicamente los productos subirían de precio, y ellos lo que hacen, pues compramos dólares, y así volvemos a equilibrar la balanza de dólares con yuanes. Quiere decir que en este momento China tiene alrededor de algo más grande que el PIB, que el Producto Interior Bruto de Alemania, lo tiene en dólares, precisamente para hacer ese balanceo. Y por otro lado, lo que hace también para volver al sistema monetario, lo que compra es deuda americana, y tiene el 25% de la deuda americana, que alrededor son como 4 billones de dólares. Y esto lo que hace es que el yuan y el dólar están en este momento, aunque el yuan no es una moneda global, pero China ha entendido que debilita a Estados Unidos precisamente por la vía del comercio, cogiendo dólares que emite la Reserva Federal. Y en este mecanismo,
lo que hay es una guerra monetaria muy seria en este momento. Muchas gracias, Eduardo. El capítulo 2 de la obra lleva por título China, diplomacia económica y consecuencias económicas. Está escrito por el profesor Fernando de Laje, que es, como ya se ha comentado, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Loyola en Andalucía, que está en Sevilla. Y ese es el motivo de que no nos pueda acompañar en este momento por sus compromisos académicos. Pero tiene un buen representante, que es el coordinador de la obra, a quien yo le voy a hacer una pregunta referida a este capítulo. Jordi, sobre el capítulo de Fernando de Laje, el nuevo poder económico de China, que parece aspirar a un rol, vamos, no parece, aspira a un rol global, ¿cuál es el papel de un proyecto como el de la ruta de la seda en la geoestrategia china? Esta mañana hemos tenido precisamente un seminario aquí interesantísimo, diplomáticos, militares, profesores, sobre la ruta de la seda. Y continuamos un poco con este tema. Gracias, general. Es una responsabilidad por mi parte o una irresponsabilidad tratar de hablar sobre China de un capítulo realizado por uno de los máximos especialistas sobre China, como es el profesor Fernando de Laje. Pero bueno, intentaré al menos, si no estar a su altura, acercarme lo más que pueda. China es el gran coloso. Napoleón dijo que el mundo tiemble cuando China despierte. Y China, tras su historia del siglo XIX y de buena parte del siglo XX, ha despertado. En un primer momento, Mao Zedong, posteriormente empieza el gran cambio dentro del sistema chino, con Deng Xiaoping, que da lugar a este extraño mutante de país con economía capitalista, o casi capitalista, o radicalmente capitalista, y con un sistema político comunista de partido único, cuyo futuro pues plantea a veces interrogantes. Deng Xiaoping dio consignas, de decir, vamos a crecer económicamente, pero disimulemos para no asustar a un mundo. Entonces su política, como responsable de China, fue una política muy prudente. Pero el nuevo presidente chino ha pasado a una actitud más asertiva. Y la expresión de esta política más asertiva es precisamente la iniciativa de la nueva ruta de la seda. La nueva ruta de la seda, como seguramente la mayoría de ustedes conocen, es en realidad una doble ruta, una ruta terrestre y una ruta marítima, que tiene su origen en China, ambas, pero tienen su final en Europa, aunque también tienen su extensión hacia África y hacia Iberoamérica. La ruta es una iniciativa de tipo comercial para dar salida a la cada vez mayor cantidad de excedentes que tiene China y que contempla grandes inversiones en infraestructuras terrestres, pero también grandes inversiones en infraestructuras marítimas, es decir, en puertos, sobre todo a lo largo del Océano Índico, pero también en Europa, especialmente en el puerto de Pireo en Atenas. La ruta terrestre pasa a través de Asia Central y por lo tanto puede suponer un cambio radical en la economía y también en la política de Asia Central, donde confluyen, a veces coinciden, a veces no coinciden, los intereses de China y los intereses de Rusia. La ruta marítima básicamente atraviesa el Océano Índico, donde previamente ya China había ido construyendo una serie de puertos, el collar de perlas, el llamado collar de perlas, que ustedes también conocerán, para proteger precisamente el comercio chino, básicamente el comercio energético, pero también el comercio de China hacia África
y el comercio de China hacia Europa. Esta ruta marítima, después de atravesar el canal de Suez, entra en Europa, y entra en Europa a través del puerto del Pireo. En el puerto del Pireo, en este momento, los dos puertos existentes o están gestionados o están comprados, y además China va a construir un nuevo puerto también en el Pireo. Y por lo tanto llega un momento en que de estas dos grandes rutas, de estas dos grandes nuevas rutas que coinciden en Europa, plantean unos problemas que tienen sus aspectos de seguridad. Ya he señalado, por ejemplo, la ruta terrestre, los problemas que puede dar en relación a Rusia, y en el Índico, que es donde la cosa está más clara, en la competencia con India, que siempre había coincidido, siempre había pensado el Océano Índico como un océano propio de India, ¿bien? Y que en parte pues da lugar a que, por ejemplo, India haga su contracollar de perlas frente al collar de perlas hecho por los chinos. Por lo tanto, en el Océano Índico se presenta como un escenario también en que la relación entre China e India es un interrogante. Y cuando llegamos a Europa por los dos caminos, la ruta terrestre a través de Rusia y la ruta marítima a través del Pireo, Atenas, sucede un hecho radicalmente nuevo en la historia europea, que es que China se convierte en un actor del escenario europeo. Y por lo tanto, en este escenario europeo ya complejo van a coincidir grandes potencias, tres grandes potencias: Rusia, Estados Unidos, actores ya tradicionales desde el siglo, Rusia desde mucho antes y Estados Unidos desde el siglo XX. China se convierte en un tercer gran actor dentro del espacio europeo, y con una Unión Europea que deberá tomar una serie de decisiones de tipo económico, de tipo comercial, etc. Este es, digamos, una parte, la parte más significativa, pero hay mucho más, como verán ustedes, y mucho más bien expuesto que lo que yo he hecho, de las estrategias de China de utilización del comercio como un instrumento de expansión de su papel ya cada vez más global en el mundo. Gracias. Muchas gracias, Jordi. Yo creo que ha quedado claro, y que si estuviera Fernando de Laje habría quedado más que satisfecho con tu representación. El capítulo 3 lleva por título Vulnerabilidad europea al aislacionismo y a los nuevos proteccionismos, y está escrito por el catedrático de Economía de Empresa de la Universidad Autónoma, Emilio Ontiveros. Emilio, la pregunta es sobre precisamente el impacto del proteccionismo sobre la Unión Europea, y más concretamente sobre España. ¿Cómo ves qué consecuencias puede tener para las relaciones internacionales? Y concretamente estamos ante una nueva fase de una nueva dinámica de la globalización económica y financiera. ¿Cómo ves tú esa situación? Buenas tardes, muchísimas gracias. Decía buenas tardes y quería expresar mi agradecimiento por haber sido invitado a participar en esta obra en compañía de colegas tan importantes, ¿no? Efectivamente, yo creo que estamos, cuando menos, si no en una nueva fase de la dinámica de globalización, cuando menos en una inflexión de esa tercera fase de la dinámica de globalización, que se inicia precisamente en 1944 con los acuerdos de Bretton Woods, que tienen a Estados Unidos como gran patrón, como gran inspirador del proceso de liberalización de los intercambios, de liberalización de los movimientos de capital y de apertura a los movimientos de personas. 1944, como saben, justo cuando se estaba
entrando en Normandía, cuando todavía no se había formalmente concluido la Segunda Guerra Mundial, un economista británico, Keynes, tuvo la visión de anticipar la necesidad de que el mundo dispusiera de un orden económico basado precisamente en el aprendizaje de lo que había aportado la Gran Depresión. Y la Gran Depresión lo que aportó como fundamental enseñanza fueron dos cosas. Una, que las políticas económicas no podían ser procíclicas, no podían acentuar la tendencia subyacente en las economías. Pero en segundo lugar, que no era bueno practicar eso que la economista británica Joan Robinson llamó políticas de perjuicio al vecino. Porque se sabe cómo empiezan, pero no se sabe cómo terminan. Hoy la evidencia de académicos, de historiadores de todo tipo, es que efectivamente la Gran Depresión fue Gran Depresión, precisamente por esas políticas involucionistas, proteccionistas, introspectivas, a fin de cuentas. La Gran Depresión concluyó con la Segunda Guerra Mundial. Las guerras son la mejor forma de liquidar las crisis económicas, pero no son las más deseables. Hasta ahora, el mundo había discurrido con un incremento notable de los volúmenes de comercio, de movimientos de capital y de movimientos de personas. La crisis de 2007 genera una cierta inflexión y lo que empezamos a observar es la adopción de decisiones discriminatorias hacia el comercio, en menor medida hacia los flujos de capital. Y es la llegada, hay dos episodios que marcan, en mi opinión, esa inflexión y que dan pie a que se pueda pensar en una nueva fase. Un episodio cercano, que es la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea y que va a tener consecuencias, puede tener consecuencias comerciales, financieras de gran alcance. La otra gran decisión es la llegada a la presidencia de los Estados Unidos de una personalidad que no es partidaria del orden económico que venía gestionando su propia administración hasta entonces, y que en la primera semana, en la primera decena, lleva a cabo dos decisiones de cierta trascendencia comercial. La primera es denunciar la pertenencia de su propio país al Acuerdo Comercial Transpacífico, una decisión de gran envergadura para los propios estadounidenses, para el mundo. Es un acuerdo con países de la cuenca del Pacífico que representan algo así como el 45% del PIB mundial. La otra decisión que adopta es la orden de revisar el acuerdo del NAFTA, el acuerdo con Canadá y con México. Pero al mismo tiempo cuestiona la forma de funcionamiento del organismo multilateral que actúa como organismo de arbitraje en las relaciones comerciales internacionales, que es la Organización Mundial del Comercio. Con lo cual se podría decir en lenguaje coloquial que pone patas arriba creencias e instituciones, convicciones, pero también instituciones. Convicciones, las del libre comercio. Hasta entonces, hasta ahora, y creo que todavía, la literatura, la evidencia, lo que nos dice es que el libre comercio aporta más ventajas que inconvenientes, y que es un mal ejemplo que la principal potencia económica del mundo dé pie a una cierta involución. La administración americana acaba de decidir poner un arancel del 35% a la importación de lavadoras y poner un arancel que puede llegar a ser superior a la importación de paneles de células solares. El resultado, lógicamente, es que las lavadoras serán más caras en los Estados Unidos. Pero el segundo resultado es que una economía como México puede salir dañada. Y aquí es donde entramos, digamos, en los intereses de la Unión Europea, que es el eje sobre el que gira buena parte del capítulo del que he sido responsable. Es objetivamente malo que haya un país que reniegue del libre comercio, pero es muchísimo peor que sea la principal potencia económica del mundo. Es mal ejemplo en las aulas
No podemos explicar otra cosa que la contribución del libre comercio a la prosperidad de los países, a la paz. Y podemos poner muchas evidencias de episodios de guerras comerciales o de guerras cambiarias, de guerras de tipos de cambio, que han llegado a episodios bélicos. Pero más allá de ese planteamiento general, desde una perspectiva egoísta, desde una perspectiva europea, hay razones para estar inquietos. Porque, como saben, la Unión Europea es el bloque económico más abierto del mundo, más dependiente de las relaciones internacionales. No solo porque sea un bloque económico que exporta mucho, sino también porque importa, también porque emite inversiones directas, inversiones de capital en el exterior. Europa está en una situación doblemente vulnerable. La principal economía, la segunda economía más importante de Europa, el Reino Unido, va a abandonar, quiere divorciarse de la Unión Europea. El Reino Unido es el segundo aportante al presupuesto de la Unión Europea. Es el segundo país que más gastos de comunidad soporta en la comunidad de vecinos llamada Unión Europea. Pero es que resulta que es el principal socio comercial de España. Y es que nuestro país tiene un superávit comercial. No es frecuente que nuestro país tenga superávit comerciales bilaterales en Europa, pero lo tenemos con el Reino Unido. Le vendemos más mercancías, más bienes de los que nos venden. Y le vendemos muchísimos más servicios de los que nos venden. Fundamentalmente turismo, pero no solo turismo. El año pasado, que batió nuestro país el récord en visitantes y en ingresos por turismo, el 23% de los ingresos por turismo en nuestro país fueron británicos. Los británicos son los principales compradores de viviendas en España después de los propios españoles. Hay unos 860.000 británicos viviendo en nuestro país. Y en el Reino Unido es donde se concentra el mayor stock de inversión directa de nuestras empresas. Échenle una pensada mental al IBEX 35, sobre todo a los 10 más importantes de esos 35, y tendrán dificultades para identificar alguna empresa que no tenga buena parte de su inversión en el extranjero en el Reino Unido. Energía, telecomunicaciones y, desde luego, servicios financieros. Conjunción de estos dos elementos inquieta a Europa, pero desde una perspectiva española, como la que reclamaba el general, en mayor medida, porque España es una economía abierta. Ya lo éramos antes de la crisis, pero a partir de 2007, el empresariado español, en particular, las empresas medianas, hicieron de la necesidad virtud, y ante las dificultades que ofrecía la demanda doméstica, el consumo interno, cogieron sus carteras y se fueron a abrir mercados fuera. Y hoy el 32% de la formación del PIB español, es decir, del valor de lo que producimos en bienes y servicios en un año, son exportaciones. Yo tengo un antiguo alumno que exporta productos transformados del sector primario, tanto a las grandes superficies de consumo británicas, londinenses, como a Estados Unidos. Pero me preguntaba el otro día, hizo un gran esfuerzo. Es un exponente de la regeneración empresarial que está habiendo en nuestro país. Gente joven que se anima a exportar. Pero decía, oye, ¿y si ponen un arancel los británicos, ya sea del 8 o del 10% a las exportaciones de brócoli que estoy haciendo? ¿Y si ponen un arancel a las exportaciones de componentes del sector del automóvil de las empresas españolas ubicadas en México? La conclusión, lógicamente, es: tenemos un problema en Europa. El mundo puede tener un problema si no nos avenimos al sentido común y reconduce, sobre todo en las grandes potencias, esa acción hacia el libre comercio. Si el divorcio con el Reino Unido no es un divorcio amistoso, en lugar de, como parece al día de hoy, o si quieren al día de ayer, que es cuando el comisario Barnier puso encima de la mesa un escrito ciertamente duro, si no hay un divorcio suave,
una de las economías que puede sufrir es la nuestra. La solución no es otra que la recuperación de ese espíritu posterior a la Segunda Guerra Mundial, asumir la necesidad de que el mundo está absolutamente integrado, es interdependiente, la interdependencia no es mala, y no volvamos a las andadas de elevación de aranceles, de establecimiento de restricciones cuantitativas a las mercancías, a los capitales o a las personas, porque la globalización quedará, quizá descenderá el volumen de comercio, pero como se apunta en el libro, hay otra dimensión de la globalización nueva, que es la globalización del conocimiento, de los intangibles, de la información, de los datos. Y hoy ya estamos empezando a ver cómo efectivamente las empresas se basan en esas plataformas online, en esas plataformas tecnológicas, para tratar de sortear los obstáculos que algunos gobiernos ponen al libre cambio de bienes, servicios y personas. Poco más. Yo creo que el libro va a hacer una gran contribución al apoyo a la dinámica de integración global, porque si a los descontentos que provoca la globalización por otras razones añadimos el mal ejemplo de algunas potencias económicas, el resultado no es muy esperanzador, ¿no? Muchas gracias, Emilio. Y pasamos ya al capítulo cuarto, capítulo dedicado, como no podía faltar, a América Latina. Lleva por título América Latina, foro receptor y emisor de iniciativas comerciales. Y su autor es Alfonso Zurita Borbón. Y yo, Alfonso, querría hacer una pregunta. ¿Qué importancia tiene la integración americana de América Latina al sistema internacional y cómo percibe la región como foro, precisamente, como lleva el título, de receptor y emisor de iniciativas comerciales? Pues en primer lugar agradeceros a todos el haber contado conmigo para tal prestigioso grupo de trabajo, y una vez más encantado de estar aquí en el CSEDEN y a cargo del Instituto Español de Estudios Estratégicos, y a todos por estar aquí. Muchas gracias. En primer lugar, debe quedar claro que América Latina es una de las regiones más importantes de la comunidad internacional. Es un polo muy relevante, influyente y equilibrador del sistema internacional. Su posición geográfica y su ubicación estratégica hacen que sea crucial para el equilibrio mundial, en términos de seguridad, políticos, económicos, de asuntos sociales, culturales, científicos, tecnológicos, religiosos, demográficos y medioambientales. La integración de América Latina al sistema internacional es, por tanto, un asunto muy trascendental que lleva mucho tiempo, poco a poco, fraguándose. Más importante y relevante aún es el marco establecido por el Consenso de Washington y el modelo económico neoliberal, a través del cual se está materializando la integración regional, al igual que los diferentes procesos de integración económica subregional, impulsándola. Aún así, no obstante, desde los años 90, América Latina lleva atravesando un periodo tanto de desilusión con el modelo económico neoliberal como de experimentación con otros tipos de corrientes económicas heterodoxas, como el neoestructuralismo, el neoextractivismo y el modelo económico social comunitario productivo. A pesar de que ese enjambre de modelos económicos ha tenido efectos negativos para América Latina como escenario y foro de interacción económico-financiero-comercial, y para sus diferentes procesos de desarrollo e integración, los diferentes procesos de desarrollo e integración han continuado progresando con sus objetivos. De hecho, en la actualidad, América Latina está disfrutando de otro periodo de gran aumento de inversión extranjera directa y bonanza comercial. Los flujos de comercio e inversión extranjera directa siguen fluyendo con mucha fuerza desde dentro de la región hacia afuera y viceversa, y las iniciativas comerciales entre América Latina y otros bloques comerciales siguen aumentando. Yendo más allá, las excursiones comerciales de América Latina hacia el exterior han estado caracterizadas por tanto un auge de la colaboración sur-sur, como de un palpable crecimiento
del interés especial de las incursiones de Brasil en África. En relación con la cooperación al desarrollo y la cooperación técnica al desarrollo, se han percibido mutaciones y variaciones en sus diferentes tipos. Al tiempo que tradicionalmente la cooperación regional era efectuada principalmente entre países del norte más avanzados e industrializados y países del sur más atrasados y más rurales, hoy en día está teniendo lugar un aumento en la cooperación entre los países del sur, lo que les ayuda a atender mucho mejor y más específicamente áreas de cooperación técnica al desarrollo anteriormente desatendidas. De igual manera, también ha habido un crecimiento de interés de algunos países de América Latina como Brasil hacia el exterior de la región y hacia el interior de otros continentes como África. En base a las raíces y vínculos histórico-coloniales esclavistas entre Brasil y África, las excursiones político-sociales culturales de Brasil hacia África han ampliado mucho su presencia en la región y sus incursiones económico-comerciales han profundizado mucho su influyente actividad. El desarrollo de la concepción de rol de Brasil en África como país colaborador y donante le ha procurado y conseguido al país suramericano más estatus en el escenario de las relaciones internacionales. Mientras tanto, el proceso de integración de América Latina al sistema internacional continúa progresando muy positivamente. Muchas gracias, Alfonso. América Latina siempre es un campo que al Instituto le interesa mucho, le presta mucho interés. Alfonso ha escrito ya muchas veces con nosotros, en muchas ocasiones, sobre este tema, y es que el interés de América Latina, en nuestro caso, viene porque de los 22.000 aproximadamente seguidores inscritos que tiene el Instituto en su mailing, pues un porcentaje no pequeño son de esos países, de los países latinoamericanos. El quinto capítulo de este libro trata el tema de factores contrarios al proceso de mundialización y su relación con la globalización. Y como ha dicho ya el teniente general, lo ha escrito el analista del instituto, el teniente coronel Francisco Márquez de la Rubia, que es analista del instituto, pero hay que decir que ha sido diputado en las dos últimas legislaturas, diputado en el Congreso, y es licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas. Así que, además de su condición de teniente coronel, su formación también avala el que participe en esta obra. Y yo para el teniente coronel tenía una pregunta. Fran, los efectos no deseados de la globalización de la que tú hablas en tu capítulo, ¿es posible una globalización que tenga un rostro más humano del que estamos viendo, que no deje a tanta gente y a tantos colectivos tirados por el camino? Buenas tardes a todos. Gracias, general, por la pregunta, y ahora se me verá mejor. Yo, cuando estaba escuchando las intervenciones anteriores, pues creo que algo tendríamos que decir, y va relacionado con la respuesta que voy a dar a continuación, de por qué incluimos, cuando yo hablaba de la génesis, por qué incluimos un quinto capítulo que se llamara, como se llama, factores contrarios al proceso de globalización o de las economías globales. Y era porque cuando debatimos el contenido de la obra, nos dimos cuenta que íbamos a hablar de globalización, de economía global, de la geopolítica trasladada a la economía globalizada, pero en el fondo de globalización. Y que si hablábamos de globalización, teníamos que hablar de un fenómeno también asociado a la globalización, que eran todos aquellos movimientos sociales que se oponían, por unas u otras razones, a la globalización. Y no era simplemente un estudio teórico, sino que esos movimientos sociales estaban provocando las decisiones políticas que a su vez estaban influyendo en todo lo que estamos hablando y de lo que los anteriores ponentes han comentado. Y incluimos este capítulo, un capítulo que es un poco extraño. Aquellos de ustedes que hayan tenido la oportunidad o la curiosidad de descargarse el volumen, que está disponible para su descarga en la página del instituto, y que yo recomiendo a todos que lo hagan, porque es un volumen interesante, igual se han planteado, bueno, que es un volumen técnico, es un volumen pues, muy de economistas, pero que tiene un quinto capítulo realmente sociológico, que yo creo que es una novedad, y una novedad de agradecer para todos, porque cada vez yo creo que queda más en evidencia que
todas las consecuencias de acciones geopolíticas o de economía o de geoeconomía, lo que estamos hablando, tienen una repercusión social que a su vez repercute en las decisiones a posteriori que vayan a tomarse en esa materia. De eso estamos hablando, de eso se habla en este capítulo. E incluso se esbozan una serie de conclusiones en cuanto a que si es posible que esta globalización que comenzó, pues como nos acaba de contar el profesor Ontiveros muchos años atrás, hace ya más de 2 y 3 décadas, incipientemente, y que parecía que todos entendían entonces, y muchos siguen entendiendo ahora, que era un paradigma beneficioso, la globalización no podía tener otro fin que la mejora de las condiciones del ser humano, la mejora de las condiciones globales en general, pues eso está puesto en cuestión. Parece que lo que hasta hace solamente unos años era pues un grito de algunos colectivos muy concretos, parece que es ya algo que se extiende a ámbitos no marginales, sino a ámbitos y sectores académicos universitarios. En el capítulo explicamos cómo los movimientos contrarios parten de ser muy minoritarios, aquellos sectores muy de grupos ultraizquierda, incluso grupos anarquistas o antisistema, que realmente contestan al sistema en sí y por tanto contestan también a la globalización como una parte intrínseca al sistema capitalista, a la economía de libre mercado, pero que a lo largo de las últimas décadas han ido uniendo a grupos tan diversos como grupos ecologistas o medioambientales que entienden que la globalización ataca directamente a la sostenibilidad del planeta, o a los defensores de los sistemas laborales y sociales proteccionistas, que entienden que la globalización y la deslocalización empresarial que va aparejada a la globalización lo que está haciendo es hacer decrecer el sistema y el número de empleos del primer mundo en beneficio del traslado de ese número de empleos al tercer mundo, por cierto, con condiciones asociadas no despreciables como peores condiciones laborales, peores condiciones sociales de esos nuevos puestos de trabajo que se crean en el tercer mundo en perjuicio del primero, o incluso a los sectores primarios de los países desarrollados que ven como sus sectores agrícolas y del sector primario tradicionalmente protegidos pierden esa protección en beneficio de una economía más global. Todos estos sectores, todos estos grupos cuestionan lo que era el paradigma entendido, la verdad absoluta entendida por todos, que era que la globalización, la mundialización de la economía iba a aportar serios y constantes beneficios al progreso del planeta. Pero realmente esta nueva economía, que se define por un uso masivo de las tecnologías, por el uso intensivo de Internet para todo y para todos, realmente debería preguntarse si es una globalización que hace que todos salgamos ganando o no. Porque en el relato de los ganadores, en el relato de aquellos que apoyan y siguen apoyando la globalización como se ha entendido hasta ahora, el relato es que sí, en todos los procesos mundiales hay ganadores y perdedores. Y cuando los paradigmas económicos cambian, también los tiene que haber. Pero son los ganadores los que se ocuparán de los perdedores. Se modulan y se cambian las circunstancias. Pero si estudiamos el fenómeno no solamente en base a datos, es decir, no solamente a porcentajes de PIB de crecimiento de naciones o a beneficios empresariales, quizás, y eso escribimos en el capítulo, nos llevaríamos a alguna sorpresa. Algunos datos que igual pues, no conocemos, ¿no? Y datos son del Banco Mundial, por cierto, que no es un organismo muy sospechoso de ir en contra de la globalización o del libre mercado. En cuanto a los datos que nos aporta el Banco Mundial, solamente el 1% de los asalariados de todo el mundo pueden ser considerados ganadores del proceso de globalización, solo 1%. Y el ingreso real de este 1% subió en los últimos 20 años más de un 60%. No es despreciable. Entre el 75 y el 90% de los asalariados de todo el mundo no tuvieron crecimiento real alguno en sus ingresos. Cero de incremento real en sus ingresos. Esto no quiere decir, como he dicho, que no, en sus países el PIB no hubiera aumentado o las grandes empresas o multinacionales de sus países no tuvieran más beneficios. Pero realmente casi el 90% de los asalariados del globo, del mundo, no encuentran beneficio alguno para sus retribuciones, para sus ingresos y por tanto para su modo de vida en este fenómeno de la globalización. Y sin embargo, sí que pueden encontrar realmente motivos para estar preocupados. Porque, como hemos hablado, realmente la población afectada por la globalización entienden que hay una determinada pérdida de control sobre su entorno, una gran inseguridad sobre el futuro suyo y de sus familias. Esto que se oye permanentemente de si mis hijos van a vivir mejor o peor de como vivíamos nosotros. Una incertidumbre sobre el desarrollo social, económico y cultural ante la reiterado incumplimiento y frustración por las promesas no cumplidas.
el mundo, la sociedad va a ir a mejor y sin embargo no lo observamos. Y ante todo eso el rechazo se amplía. Se amplía el rechazo a la globalización como fenómeno y se focaliza, por otra parte, en sectores muy concretos. Los hombres de negro que vienen de la Comisión Europea a fiscalizar nuestras cuentas, o los inmigrantes que vienen de fuera y son los responsables de que no tengamos trabajo, o la clase política que realmente no hace nada y no se preocupa de los que más tenemos que perder. Esa focalización es importante. Ante todo eso, ¿qué hacer? Lo escribimos y de nuevo aconsejo la lectura del capítulo. Pues en primer lugar, explicar y convencer. No hay fenómeno global, fenómeno de masas, que pueda hacerse sin las masas en el siglo XXI. Por tanto, quizás desde el ámbito político y económico debería hacerse un esfuerzo superior para intentar explicar que el fenómeno de globalización puede que sea algo que tenemos que asumir, algo que no se puede cambiar, pero que hay que entenderlo para poder manejarlo. Además de ello, realmente deberíamos saber que hay que asumir que el fenómeno tiene sus efectos negativos, asumirlos, explicarlos e intentar ponerle coto y traba. Yo creo que ahora mismo, siglo XXI, 2018, y después de las crisis sucesivas que ha sufrido la economía mundial los últimos 10 años, nadie puede asegurar, como se aseguraba hace 10, que el libre movimiento de capitales no debe tener ninguna traba, sino que realmente la ausencia de trabas ha llevado a la gran crisis del sistema capitalista. Y por último, la gran tarea pendiente para las próximas décadas, y que realmente tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, es la articulación de una nueva gobernanza a nivel mundial. Algo que la globalización no ha aportado todavía. Estamos entrando en una nueva era que sigue funcionando con instituciones y con organizaciones, no ya del siglo pasado, que eso es evidente, sino de una era anterior. La arquitectura mundial no ha cambiado. Y si queremos que los pueblos, las sociedades, apoyen al movimiento que ha venido para quedarse, ese movimiento de hiperglobalización, evidentemente habrá que pensar en la construcción de una nueva arquitectura mundial. Por tanto, si es posible una globalización con rostro más humano, es posible, pero desde luego el trabajo será arduo y nos quedarán décadas para poder verlo. Muchas gracias y ahora el turno de preguntas es suyo, así que tienen la palabra para preguntar lo que quieran al ponente que quieran. Hay aquí una pregunta o a la mesa, como ustedes prefieran. Sí. Tiene micrófono para que le podamos oír todos bien. Gracias. Muy interesantes todas las intervenciones. Yo querría hacer dos preguntas, si es posible. Una, me parece que el profesor Emilio Ontiveros y alguno más, referido a la geoeconomía. Cuando hablamos de esto, yo creo que se tiende a pensar en Europa como un bloque, mira al resto del mundo. Me gustaría que por un momento miráramos Europa dentro de sí. Es evidente que la Unión Europea se creó por lo que se creó, ha sido un experimento, ha sido un proyecto muy interesante, lo está siendo, pero últimamente el Brexit le ha cambiado la fisonomía, la crisis del euro, la crisis financiera. Mi pregunta es, aunque no se hubiera concebido así inicialmente, que es obvio que no, en este momento se podría suponer, sospechar, empleemos el verbo que se quiera, que Alemania pudiera acariciar una estrategia geoeconómica de controlar a todo lo que hoy es la Unión Europea. Lo tiene, como se dice vulgarmente, en bandeja. Me gustaría que eso me lo contestaran. Y una segunda pregunta más concreta para el teniente coronel. Yo no sé si los datos del Banco Mundial se refieren a todo el mundo o a la parte del mundo desarrollado. Me sorprende que el 90% de los asalariados no haya mejorado, sobre todo porque creía que la globalización había permitido que cientos de millones de chinos hubieran salido de la miseria absoluta. Gracias. Emilio. Bueno, es una muy buena cuestión, creo yo. Yo creo que si no existiera la Unión Europea, algo similar habría que inventarlo. Porque en una época de dispersión del poder económico, como se ha puesto de manifiesto en otras intervenciones anteriores, en una época en la que las hegemonías simples, que dirían los politólogos, ya no existen, en una época en la que China avanza a ser la primera economía del mundo en términos de tamaño dentro de pocos años, en una época en la que la contribución al crecimiento de lo que no son economías avanzadas
es muy superior a la contribución al crecimiento mundial que hacen las economías avanzadas, en una época en la que el poder financiero está más en manos de emergentes, como China, como India, que en economías avanzadas, buscar mecanismos, comunidades grupales en las que compartir valores, pero también comercio e instituciones, es un hallazgo. Habría que inventarlo. No sé si la iniciativa la debería tomar Alemania o no. Alemania tiene la envergadura y el interés histórico, la preocupación histórica, para aglutinar países que comulguen con una serie de principios y que compartan, por ejemplo, una zona de libre comercio, que es el mayor hallazgo que haya podido llevar a cabo la humanidad, ¿no? Dentro, que haya una libertad de movimientos, pero también una unión bancaria. Tuvo que venir la crisis para que cayéramos en la cuenta de que era bueno tener un supervisor bancario único, de que era bueno tener una regulación, un código de la circulación bancaria, financiera común, una unión de mercados de capitales, etcétera. Alemania tiene una oportunidad ahora como la tiene China, porque esa introspección de los Estados Unidos está dejando huecos, está dejando nichos que, de la misma forma que China lo está aprovechando para acentuar un liderazgo económico en África, parcialmente en América Latina, y hacerse ahora el abanderado, en el último foro de Davos, el abanderado de la dinámica de liberalización internacional, fue precisamente, qué paradoja, ¿no? China. Alemania tiene la ocasión de hacerlo, de seguir haciéndolo en Europa. Es curioso que quien más propició la creación de la Unión Europea, recordemos, fue Estados Unidos. La Unión Europea nace como una unión del carbón y del acero. La Unión Europea nace como un acuerdo para garantizar los pagos a Estados Unidos como consecuencia de la ayuda asociada al Plan Marshall destinada a la reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial. Y es la propia administración americana, el canciller Marshall, el que dice, no estaría mal que os agruparais y crearais instancias de cooperación. Alemania obedeció. Hoy Alemania está marcando el liderazgo y afortunadamente lo está haciendo con valores políticos y económicos con los que comulgamos el resto de Europa, ¿no? A mí me parece que la Unión Europea es uno de los mayores hallazgos en términos de cooperación económica internacional, ¿no? Sí, muchas gracias. Y gracias por la pregunta. Ya les anuncié al comienzo de la intervención que algunas de las cosas que vamos a decir aquí son sorprendentes. Una de ellas es esta. Los datos están ahí para confrontarlos. Además, una organización evidentemente seria y con datos fidedignos como el Banco Mundial, pero es realmente sorprendente. Los grandes beneficiados en términos económicos en cuanto a sus propios ingresos, y especificado que no hablamos de datos de PIB nacionales, ni datos tampoco de beneficios empresariales o de corporaciones, son el 1% de los asalariados del mundo. Entre el 75 y el 90 no han tenido crecimiento real en sus ingresos, por diferencia de crecimientos nominal que seguramente sí los habrán tenido. Y por no hablar, por otra parte, de cómo ahora se entienden los crecimientos en términos económicos, sabe usted que esto de la economía también hay modas, que es en capacidad adquisitiva por renta disponible, no es otra cosa. Pero realmente el fenómeno de la globalización, aparte de ofrecernos estos datos realmente sorprendentes, creo que evidencia que una de sus características es el tremendo incremento de las desigualdades a nivel global. Y ya no solamente desigualdades de la distribución de la riqueza internamente dentro de los estados, que también las ha habido, ese crecimiento muy desigual en cuanto a la riqueza de unos y la pobreza o el mantenimiento de la situación de otros, sino las desigualdades también entre estados, la mayor desigualdad de los últimos 30 años, según también los informes del Banco Mundial. Y todo esto tiene consecuencias, porque hemos hablado aquí que realmente pues ese fenómeno disruptivo que es el cambio de política de la administración americana o el referéndum o la votación del Reino Unido en cuanto a la salida de la Unión Europea, se produce, no lo olvidemos, porque sus respectivas sociedades, sus respectivos pueblos, sus respectivos votantes así lo han querido. Y lo han querido porque la globalización, que era un fenómeno en principio muy positivo, ha tenido unas consecuencias tan negativas que la mayoría
de esas poblaciones, de esa ciudadanía, atienden a aquellas propuestas políticas que vienen, supuestamente, o al menos con la buena fe que se les supone, a poner remedio a los errores y a los fracasos de la globalización que se ha ceñido a simplemente el crecimiento de las grandes corporaciones y a decisiones en cuanto a las multinacionales. Por tanto, son datos realmente sorprendentes, pero son datos que después influyen en decisiones geopolíticas tan trascendentales como la salida de Estados Unidos de tratados internacionales, la decisión de los ingleses, de los británicos, de salir de la Unión Europea, o que la Unión Europea en su momento pues haya tenido que aparcar ese tratado de libre comercio con Estados Unidos porque el crecimiento del descontento social en Europa en cuanto a las consecuencias que podía provocar ese acuerdo, pues no hacían factible que los respectivos parlamentos nacionales fueran a aprobar un acuerdo que supuestamente iba a traer tantos beneficios a las sociedades de ambos lados del Atlántico. Por tanto, no perdamos de vista la necesidad de que los pueblos estén convencidos de que el avance que provoca la globalización está compensado también con los posibles réditos a pagar por el camino. Teníamos por allí una pregunta con el micrófono. Soy Ariel con el Quijano. Tengo 3 preguntas. Bueno, una es para el profesor Ollier de si China va a seguir siendo la fábrica del mundo o no. Hoy día se cuestiona por el avance de la tecnología que esto podría cambiar. La segunda es para el profesor Ontiveros, que hablamos de las vulnerabilidades europeas. La deuda de las sociedades occidentales por nuestro gasto social, de pensiones, del sistema sanitario, es una vulnerabilidad con respecto al mundo actual y a la globalización y a la posición de China. Y la tercera para el señor Zurita, relacionada con la división que vemos en Iberoamérica. Hay 2 tipos de países, unos alineados con Occidente y otros que no están alineados y que están en situaciones a veces difíciles. O sea, ¿es una rémora para Iberoamérica esta situación? ¿La puede superar? Nada más, gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta y muy breve. China ha crecido durante los últimos 15 años a unas tasas de 2 dígitos y ha sido gracias a que era la fábrica del mundo, una fábrica que luego se extendió a otros países del sudeste asiático, es decir, Vietnam, Bangladesh, toda esta zona, Indonesia, etcétera. Pero en los últimos años, lógicamente, ese modelo, sobre todo después de lo que se ha llamado la gran recesión, que el profesor Ontiveros ha comentado, es decir, la crisis de 2008, lógicamente, claro, Occidente compra menos. Y entonces ellos lo que han iniciado ha sido una transformación económica hacia una sociedad mucho más tecnológica. Es decir, ahora, de hecho, bueno, están metidos en el sector aeroespacial, están metidos en el sector de las telecomunicaciones. Lo que pasa es que China tiene el problema de que son 1.400 millones de personas. Entonces, claro, no le da tiempo. Incluso hay informes, China oficialmente dice que crece al 6%, hay informes diciendo que China no llega al 4% de crecimiento. Pero en esa transformación tardará tiempo, pero están en ello. Es decir, que están en ello. Muchas gracias. Voy a pedir a los ponentes brevedad en las respuestas porque hay más preguntas pedidas y la norma de la casa es que a las 7:30 terminamos. No es tan vulnerable Europa por su endeudamiento. Entiendo que la pregunta hace referencia a la deuda pública. Europa está endeudada porque los gobiernos están endeudados, pero está más endeudada porque los sectores privados estamos endeudados. Pero con todo, la deuda pública de la Unión Europea es menor que la deuda pública de Estados Unidos, por poner un ejemplo. Y como usted sabe, muchísimo menor, algo menos de la mitad, de la deuda pública de Japón. Japón tiene una deuda pública equivalente al 247% de su PIB. Y nadie está inquieto por la vulnerabilidad externa de Japón, porque efectivamente la deuda pública de Japón la tienen los propios japoneses. En Europa la mayoría de la deuda pública la tienen europeos.
salvo en algún país donde la mayor parte de la deuda pública la tienen los no nacionales e incluso inversores internacionales, ¿no? Pero desde luego, ojalá, y la única vulnerabilidad o la principal vulnerabilidad que tuviera la Unión Europea fuera el volumen de deuda pública o las tenencias de deuda pública por parte de no residentes, ¿no? Yo creo que de alguna manera u otra obviamente sí le va a afectar el proteccionismo de Estados Unidos, sobre todo a su, como lo llaman ellos, su patio trasero, que es América Latina y demás y tal y cual, le va a afectar el proteccionismo, sobre todo al Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Aún así, los intereses de Europa en América Latina creo que siguen siendo los mismos, y los vínculos históricos, culturales y lingüísticos en Iberoamérica en general, sobre todo España, Portugal y países así en América Latina, seguirán continuando siendo los mismos, y si no creciendo. Los flujos de inversión extranjera directa han seguido aumentando y siguen haciéndolo. Y aunque de alguna manera u otra de Estados Unidos puede que afecte, sí, obviamente, pues el comercio con América Latina y últimamente las relaciones con México, con el muro y demás y tal y cual, en principio sigue. Yo creo que a Estados Unidos le interesa bastante América Latina, es como su pata trasera, digamos, de alguna manera u otra, y por ahora siguen aumentando las iniciativas comerciales y los flujos de inversión extranjera directa, tanto desde afuera hacia adentro como de adentro, como de afuera hacia adentro. Esteban, jefe de estudios de la Escuela Superior de esta casa. Mi pregunta va a la mesa. Las palabras más repetidas han sido globalización, nuevas tecnologías y, por supuesto, economía. La pregunta va sobre las denominadas criptomonedas. Hablaba el profesor Ollier que el patrón oro se superó, que al siguiente fue el patrón el patrón de medida era la economía del mayor país del mundo, pero ahora la garantía de esas criptomonedas están en una especie de certificados cruzados, están en ordenadores que no se sabe dónde están exactamente, pero en cualquier caso están en manos privadas. Esto parece un absurdo, una entelequia. La pregunta es, ¿quién garantiza esas monedas? Y si creen que esas monedas, que además tienen unas fluctuaciones terribles, son el futuro de esa economía globalizada, teniendo en cuenta que empezó Bitcoin, pero ya salió blockchain, Ethereum y alguna otra más. Quiero decir que parece que va más el fenómeno. Voy a dar mi personal opinión. El patrón oro desaparece en 1971 y el país hegemónico es Estados Unidos, su economía. Por lo tanto, el siguiente patrón monetario ha sido el dólar. El problema es que, desde mi punto de vista, el dólar no puede sujetar la economía global. Y voy a dar dos datos, que ha hablado algo el profesor Rontiveros. La deuda global en el mundo, fundamentalmente deuda privada, no tanto deuda pública, supera el 230% del Producto Interior Bruto global. Es decir, que estamos hablando de algo así como 200 billones de dólares. Y los productos financieros opacos, solo los opacos, no estoy hablando de productos financieros que son inversiones en bolsa, son los productos financieros que son derivados o estructurados, que se hacen con compañías de hedge funds y que se hacen, digamos, de un inversor con otro inversor, para entendernos lo que englobaba la subprime, pero hay mucho tipo de producto financiero. Estamos hablando que esos productos financieros a diciembre del año pasado eran 500 billones de dólares. Cuando hablo de billones hablo de millones de millones. Es decir, solo dos capítulos, la deuda global y los productos financieros opacos, están rondando los 800 billones de dólares. El PIB global anda por los 70 billones. Quiere decir, como todo ese paquete está en dólares, no existen dólares en el mundo para soportar esto. Entonces, quiere decir que la nueva crisis que venga, cuando venga, va a venir por lo monetario y tendrá que haber una nueva moneda, un nuevo patrón monetario que sujete todo esto. Yo creo que el nuevo patrón monetario será algo que salga del Fondo Monetario Internacional, donde en este momento
hay una cesta de 5 monedas, de hecho entró el yuan en octubre del año 2016, y entre ellos me imagino que estarán hablando porque los financieros pues son gente inteligente y saben que las crisis no les vienen bien. Entonces, las criptomonedas es una forma, digamos, de generar bolsas monetarias que no tienen respaldo con nada. Es decir, que el respaldo hoy en día, las monedas son fiduciarias, se dice, es decir, que cuando pagamos con 1 euro es porque entendemos que el euro vale lo que nos dicen, 10 euros valen 10 euros, pero es porque creemos que la economía europea pues soporta esto, es decir, pero en el fondo es un papel, no vale nada. Luego quiere decir que las criptomonedas, a mi modo de ver, han encontrado un nicho en el cual pues hay gente ganando mucho dinero y otros perdiéndolo, es decir, que Bitcoin es un ejemplo. No sé si Emilio, si quieres apostar. Muy breve. Hay que distinguir lo que son los patrones monetarios del fenómeno de las criptomonedas ahora, ¿no? El mundo no tiene por qué volver a ningún patrón oro ni nada. La criptomoneda es una creación artificial tras un algoritmo, que es el blockchain. El blockchain no es una criptomoneda. El blockchain es el sistema computacional de minería de monedas de la que sale Bitcoin y algunas otras. Para que una creación, monetaria o no, pueda ser considerada una moneda, hace falta que cumpla las 3 funciones que el dinero tiene: una unidad de cambio, una unidad de cuenta y un depósito de valor. Lo que ha ocurrido con las criptomonedas, y de ellas la más destacada, es que no han resuelto, salvo alguna de las funciones. Han jugado el papel de unidad de cuenta en transacciones, no todas ellas legales, son opacas, y de hecho buena parte de la economía sumergida y una parte de transacciones no legales se está refugiando en Bitcoin y en algunas otras cripto. Y 2, la de depósito de valor está sujeta a una intensa volatilidad, de tal forma que el Bitcoin, más que una moneda en sentido estricto, se podría decir que es un activo especulativo sobre el que es legítimo invertir, pero sujeto a una gran volatilidad. El mundo no tiene un problema de patrón monetario, no tiene un problema de dinero, todo el dinero es una convención. De hecho, el dinero va a desaparecer, el dinero es sucio, y el dinero además no permite, el dinero en efectivo, llevar una política monetaria en condiciones. Suecia, Dinamarca y Finlandia ya han prohibido las transacciones de bajo monto en el retail, en las transacciones normales. Pero a la vuelta de 10 años, todos podremos tener, los que vivan, una anotación contable en el Banco Central de turno, y con esto, o con esto, o con esto, llevar a cabo nuestras transacciones. Y lo ideal sería que todo el mundo compartiéramos esa convención y volviéramos a ese ideal que promulgó Keynes, que es tener una única moneda en todo el mundo, para que desaparecieran los riesgos de cambio, etcétera, etcétera. Miguel, una última pregunta muy breve para también... Soy Miguel Silva, creo que estamos en los minutos de prórroga que el árbitro ha concedido, y los que queden que sean para la ponencia, no para mí. Felicitaciones no solo por el fondo de los ponentes y lo que han expuesto, sino que esta forma de exposición nos resulte atractiva también para el público. Mi pregunta va para Jordi Marsal, abusando de la amistad. Este debate que hemos seguido aquí, ¿cómo está presente en el mundo intelectual académico en Cataluña? ¿Y qué repercusión puede tener este tipo de debates a medio o a largo plazo en el mundo político? Porque a corto creo que ninguno. Y gracias, y he procurado cumplir el mandato. Muchas gracias, Miguel. Bueno, casi me pides una conferencia, que evidentemente no voy a dar. Yo creo que, por desgracia, en Cataluña tenemos solo un monotema, y que tiene poca relación, desgraciadamente, sino todo lo contrario, con la mundialización, con el papel del comercio, con el papel que España puede jugar y el papel
que Cataluña puede jugar tanto dentro de España como dentro del mundo. Yo espero que de aquí, no sé cuándo, estos debates sean también, como muchos otros, debates posibles y habituales en Cataluña. Mientras tanto, tenemos monotema para rato. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias. La verdad que no me ha quedado claro si ahora cuando salga de aquí tengo que comprar oro o no tengo que comprar oro, pero en cualquier caso, como no tengo fondos, no voy a comprarlo. Fuera de bromas, bueno, en primer lugar, dar las gracias por el esfuerzo que han hecho el coordinador y todos los ponentes por esta magnífica obra, porque es una obra, al teniente él, empezando por allí, Francisco, al profesor Emilio Ontiveros, Jordi, gracias por venir de Barcelona para estar aquí con nosotros y compartir de nuevo tu sabiduría. Eduardo Leer, gracias también, muchas gracias. Alfonso Cirita, igualmente. Seguimos contando con vosotros porque al fin y al cabo el debatir, pensar, escribir, analizar y ofrecer a la sociedad productos como el que esta tarde se ofrece, que como ha dicho muy bien el teniente él, se puede descargar en la página del Instituto, es de alguna manera esta contribución que hace el Instituto y este CSDEN porque debatamos intelectualmente en la sociedad española temas que es de gran interés y de suma importancia para entender el mundo en el que movemos, el mundo globalizado, en el que, bueno, yo como militar también insertaría lo que corresponde, la parte que corresponde a este mundo globalizado de la geoeconomía, qué papel podría tener, no digo las Fuerzas Armadas, porque es que parece que ya se queda pequeño en este mundo tan complejo, ¿no? Pero qué papel tiene los sistemas de seguridad nacionales para controlar de alguna manera, estoy hablando de Estados, ¿no? de los gobiernos, controlar de alguna manera esta economía que se mueve de un lado a otro casi al compás de lo que dictan los inversores y los grandes multinacionales, lo cual es un riesgo, mi humilde opinión. En definitiva, muchísimas gracias a todos. Quedáis emplazados, si queréis, claro, para seguir continuando trabajando en pos de la sociedad aquí, en este CSDEN. Así que muchas gracias.